¿Alguna vez te has fijado en el rosario que tienes en casa? Tal vez esté colgado en la pared, guardado en un cajón o incluso olvidado dentro de una caja de recuerdos. Ahora, imagina que te dijera que ese pequeño objeto, hecho de cuentas y fe, puede estar hablando o silenciando una parte de tu vida espiritual. Tranquilo, no estoy aquí para asustarte, estoy aquí para contarte una historia real. Que puede comenzar con una pregunta. ¿Será que todos los rosarios nos acercan a Dios? Carlo Acutis, un adolescente enamorado de Jesús en la Eucaristía, tenía un amor especial por los objetos sagrados. Él decía que los sacramentales son como señales de Wi-Fi. Nos conectan al cielo, pero solo funcionan si estamos en la red correcta. Así es. Un día, Carlo estaba ayudando a organizar una feria parroquial y entre los objetos que la iglesia había recibido como donaciones, vio un rosario hermosísimo, cuentas negras, un brillo misterioso y un crucifijo antiguo de plata. Pero cuando tomó el rosario en sus manos, algo dentro de él se contrajo. No era miedo, era discernimiento. Carlo no tenía dones extraordinarios como los santos del pasado, pero tenía algo que muchos de nosotros olvidamos: pureza de corazón. Y un corazón puro ve más allá. Ese día le entregó el rosario al sacerdote y pidió: «Padre, mejor revíselo con cariño». El sacerdote lo examinó, hizo una oración y pronto lo notó. Ese objeto, aunque hermoso, había sido usado con otras intenciones, lejos de la fe católica. Fue entonces cuando Carlo entendió una lección profunda. Y esa lección también puede cambiar tu forma de mirar lo que hay dentro de tu casa. No todo lo que parece religioso es sagrado. A veces, el enemigo se esconde hasta en los detalles más bonitos. Pero antes de que pienses en salir tirando todo o tener miedo, respira. Carlo nunca se movía por miedo, sino por la luz. Él decía: «No tengas miedo de mirar a Jesús. Él te transforma con su mirada». Y esa transformación comienza cuando también empezamos a mirar lo que dejamos entrar en nuestra vida. Tal vez el rosario que colgaste con cariño nunca fue bendecido. Tal vez vino de una tienda cualquiera, comprado sin mucha atención. Tal vez ni siquiera sepas de dónde vino. Y está bien, porque lo que importa ahora es la conciencia. El problema nunca es el objeto en sí. El problema es cuando dejamos de tratarlo como un instrumento de fe y se convierte solo en un adorno, o peor, aún en una puerta sin cerradura para influencias que no vemos. A Carlo le gustaba recordar que el demonio es astuto, pero limitado. Decía que el enemigo puede incluso intentar engañarnos, pero no puede impedirnos buscar la verdad. Y la verdad comienza con gestos simples: bendición, oración, intención. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que incluso un objeto bendecido puede ser más que un símbolo, puede ser un puente o una barrera. Hoy en día, con tantas tiendas vendiendo artículos religiosos como si fueran bisutería, necesitamos aprender a discernir. Carlo lo hacía con naturalidad. Él sabía que los objetos de fe debían ser tratados con respeto, pero también con responsabilidad. Y hay más. No se trata solo de los objetos, se trata del ambiente, de la atmósfera de tu casa, de lo que permites entrar y quedarse. La fe es como una vela. Basta una corriente de aire para apagarla si no hay protección. Por eso, más que mirar el rosario en tu pared, Carlo te haría una pregunta: ¿cuál es la intención que está detrás de él? ¿Es solo un adorno? ¿Es tradición? ¿O es un canal de oración, de vida, de consagración? La respuesta está ahí dentro, en tu corazón. ¿Estás listo para descubrir cómo algunos objetos religiosos pueden cargar más que solo apariencia? Ya vamos a entender cómo el propio Carlo explicaba la diferencia entre la fe verdadera y las distracciones espirituales. Pero antes, revisa si ya estás suscrito al canal. Los próximos videos van a profundizar aún más en estas enseñanzas de Carlo y estoy seguro de que te van a ayudar mucho en tu camino espiritual. Cuando alguien le preguntaba a Carlo qué era lo que más amaba, la respuesta siempre era rápida: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Pero él también sabía que, para caminar por esa autopista, hacía falta más que rezar. Había que vivir con discernimiento. Discernir no es desconfiar de todo, es saber elegir. Es entender que no todo lo que brilla viene de Dios. Carlo veía cómo mucha gente se distraía con el lado externo de la fe: las cadenas bonitas, los crucifijos dorados, los rosarios que combinan con el cuarto, pero olvidaban la parte más importante: el corazón que reza. Una vez, durante un encuentro de jóvenes en la parroquia, Carlo se dio cuenta de que muchos llevaban rosarios como pulseras. Era una moda. Eran coloridos, con piedritas, algunos incluso con luces. Él no los juzgó. Al contrario,
contrario, se acercó, sonrió y dijo algo que marcó a los que estaban allí. Si vas a usar el rosario, que también sea en el corazón. No sirve de nada que esté en la muñeca si no está en la vida. Esa frase se volvió casi un lema, porque Carlos sabía que el peligro no está en el objeto, sino en olvidar el propósito. Él decía, nacimos originales, pero corremos el riesgo de morir como copias. Copias del mundo, copias de las modas, copias del vacío. Y muchos objetos religiosos hoy se han convertido en eso. Copias, réplicas de fe, pero sin esencia. Rosarios vendidos como llaveros, crucifijos usados como adornos en fiestas, escapularios colgados en los retrovisores como si fueran amuletos. Carlo creía que el demonio no necesitaba sacar a las personas de la fe con ataques directos. Bastaba con distraerlas, hacer que la fe se volviera decoración, que lo sagrado se hiciera superficial. El demonio es como un virus invisible, no destruye de una vez, va corroyendo la fe poco a poco, por medio de la distracción, decía Carlo. Por eso él tenía un cuidado inmenso con todo lo que usaba en su vida espiritual. Su rosario era simple, de madera, nada llamativo, pero bendecido. Y más importante, usado todos los días con devoción. Él no creía en supersticiones, pero tampoco ignoraba las señales espirituales. Cuando sentía un peso en algún lugar, una incomodidad al tocar algún objeto, Carlo no se quedaba atrapado. En el miedo, él oraba, le preguntaba a Dios, y si sentía que algo no venía de la luz, se alejaba. Ese discernimiento es un don que todos podemos pedir. No es un privilegio de los santos, es fruto de una vida de oración sincera. Y Carlos siempre nos recordaba esto. Cuanto más cerca de Dios, más claro se vuelve todo. Si hoy sientes tu fe confusa, si tus objetos religiosos parecen no traer paz, si tu casa carga con un cansancio que no puedes explicar, tal vez sea hora de mirar con calma los detalles. Porque, como decía Carlo, la tristeza es mirar hacia uno mismo, la alegría es mirar hacia Dios. Y Dios empieza a actuar cuando decidimos hacer una limpieza, no solo en los cajones, sino en el alma. Existen 3 tipos de rosario que más preocupaban a Carlo, no por los colores o materiales, sino por la historia que llevaban y por la forma en que podían interferir en la paz espiritual del hogar. Carlo siempre fue un apasionado de la tecnología, pero más que eso, amaba entender los códigos invisibles de la vida, no aquellos que están en las computadoras, sino los que están en el mundo espiritual. Él decía que el alma es como una computadora, lo que instalas en ella hace toda la diferencia en lo que transmite, y de la misma forma en que los virus pueden instalarse en un sistema sin que nos demos cuenta, ciertos objetos pueden cargar códigos invisibles que interfieren en nuestro espíritu. Uno de esos objetos, por supuesto, es el rosario. Para Carlo, el rosario era uno de los mayores regalos que Dios nos dejó después de la Eucaristía. Era un hilo invisible entre el cielo y la tierra, pero también sabía que ese hilo podía ser saboteado cuando se usaba mal o con malas intenciones. No era el material, no era la forma, era la historia detrás. Durante sus investigaciones sobre los milagros eucarísticos, Carlo descubría muchos casos de objetos que habían sido usados en contextos extraños, mezclando símbolos cristianos con prácticas esotéricas. Se quedaba impactado al ver cómo ciertos rosarios eran vendidos en ferias, anticuarios o por internet, sin ninguna bendición, provenientes de orígenes oscuros, usados antes en rituales que no tenían nada que ver con el amor de Dios. Carlo llegó a organizar, en su parroquia, una pequeña exposición de los sacramentales auténticos, donde explicaba cómo diferenciar un objeto sagrado de uno que solo era religioso en apariencia, y destacaba 3 tipos de rosario que merecían atención. El rosario completamente negro. Carlo no estaba en contra del color negro. Él mismo usaba ropa oscura a veces y explicaba que el negro en la liturgia es color de luto, de penitencia, de silencio, pero también advertía, muchos rosarios negros, vendidos como antiguos o misteriosos, provenían de prácticas ocultistas. Una vez, un amigo le mostró a Carlo un rosario antiguo, con cuentas negras y un crucifijo robusto, comprado en una feria de antigüedades. Era hermoso, pero apenas Carlo lo sostuvo, algo le incomodó. Hay cosas que el corazón siente antes de que la cabeza lo entienda, dijo él. Fueron al sacerdote. El rosario fue bendecido, pero el sacerdote
repente, al orar, también sintió algo extraño. Era como si ese objeto hubiera sido usado con otros propósitos. Carlo decidió no quedarse con el rosario. Prefirió sustituirlo por uno simple, hecho por monjas de clausura, con madera clara y sin brillo, y enseñó: lo que brilla no siempre es luz, pero lo que lleva oración lleva cielo. 2. El rosario rojo sangre, ese color para Carlo representaba algo sagrado, la sangre de Cristo. Pero él también sabía que al enemigo le encanta distorsionar lo que es sagrado. Carlo vio rosarios rojos siendo vendidos como protectores contra la envidia, amuletos del amor e incluso como llaves del poder. Todo eso, claro, mezclado con símbolos cristianos y promesas de magia. Eso lo entristecía. Él decía: la oración no es un truco, es una relación. Si intentas usar el rosario como hechizo, cierras el canal con Dios. Carlo recordaba que incluso un objeto bendecido puede perder su función si se usa con intenciones equivocadas. El color, en este caso, servía para engañar. Se parecía a algo devoto, pero cargaba prácticas alejadas del Evangelio. Los rosarios híbridos, llenos de símbolos extraños, este era el tipo que más preocupaba a Carlo. Rosarios multicolores, con piedras que atraen energía, símbolos de otras religiones mezclados con el crucifijo, ojos griegos colgados como si fueran escapularios. Eso no es fe, es confusión espiritual, decía Carlo. Para él, el mayor problema de esos objetos era que creaban un ruido entre la persona y Dios, como una llamada telefónica con interferencias. La persona incluso quiere rezar, pero siente distracción, angustia, o no entiende por qué su oración parece no funcionar. Carlo nos enseñaba que el problema en esos casos no está en la fe de la persona, sino en la contaminación del ambiente espiritual. Era como intentar sintonizar un canal con la antena rota. Por eso él insistía: el rosario necesita estar limpio, el alma necesita estar limpia, el espacio de oración necesita estar protegido. En la próxima parte vamos a ver cómo Carlo explicaba los efectos invisibles que estos objetos pueden causar en la vida familiar, en el sueño, en el estado de ánimo, y cómo todo eso tiene más que ver con la fe que con la superstición. Carlo Acutis nunca fue uno de esos chicos distraídos. Muy al contrario, desde pequeño percibía cosas que los adultos tardaban en notar, no porque fuera vidente o sensitivo, sino porque tenía algo que el propio Jesús dijo que era el secreto para ver el reino de Dios: pureza de corazón. Y era esa pureza la que le hacía sentir cuando algo estaba fuera de lugar en el ambiente. ¿Alguna vez entraste en un lugar y sentiste un malestar sin saber por qué? Un leve dolor de cabeza, una presión en el pecho o una tristeza que llegó de la nada. Carlo llamaba a eso atmósfera espiritual y decía que necesitamos aprender a escuchar ese tipo de señales. En Nilos, casa, él tenía un rinconcito de oración muy simple, una imagen de Nuestra Señora, un crucifijo de madera y su rosario, todo bendecido, todo usado, todo lleno de sentido. Pero contó una vez que pasó unos días en casa de unos amigos y notó algo extraño. Las personas allí rezaban, pero parecían siempre cansadas. Había discusiones frecuentes. El ambiente de la casa era pesado, como si la alegría se hubiera escapado por la puerta trasera. Durante una conversación con la madre de la familia, él preguntó con cuidado: ¿recuerda de dónde vinieron los objetos del altar de oración? Ella contó que la mayoría había sido comprada en un bazar de segunda mano. Carlos se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo: a veces lo que parece una oportunidad es solo una invitación a traer el pasado de otra persona dentro de tu casa. La mujer se sintió conmovida. Días después, llevó los objetos a bendecir. Otros los reemplazó por artículos simples de origen confiable. El resultado fue sorprendente. La paz comenzó a volver. Los hijos dormían mejor. El ambiente cambió. Carlos sabía que mucha gente pensaba que eso era superstición, pero él lo explicaba así: la fe no es superstición. La superstición es cuando crees en el objeto. La fe es cuando crees en Dios, y por respeto a Él, cuidas todo lo que lo representa. Él veía el rosario como una extensión de la oración, y decía que si la cadena está oxidada, no sostiene la conexión. Por eso, cuando veía a alguien luchando para rezar, distrayéndose mucho, sintiendo sueño al rezar el rosario, o poniéndose nervioso de repente, él decía: hay algo que está bloqueando. Puede ser emocional, puede ser espiritual, pero necesita luz, y eso era lo que él ofrecía: luz, no miedo. Él enseñaba que los objetos espiritualmente contaminados no crean el mal, pero amplifican las debilidades, no provocan posesión, pero generan interferencia en la oración, en la paz y en la unión familiar. Son como ruidos en la radio, ahogan el mensaje. ¿Y tú, ya pensaste si el rosario que tienes en casa puede estar influyendo en el clima
clima espiritual del ambiente? Escribe aquí en los comentarios tu experiencia. La verdad es que muchas familias viven con ese tipo de interferencia y ni siquiera lo notan. Atribuyen el cansancio al trabajo, la impaciencia al estrés, el distanciamiento entre los miembros, dan el hogar a etapas de la vida. Pero en el fondo puede haber un desequilibrio espiritual pidiendo ser notado. Carlo siempre decía que Dios habla en el silencio, pero cuando el ruido viene desde dentro de la casa es difícil escuchar. Y ese ruido a veces comienza con detalles, como un rosario que debería conducir a la paz, pero está allí solo como un objeto vacío, olvidado o, peor aún, cargando intenciones que no vienen del cielo. Carlo orientaba a las personas a consagrar la casa, los objetos e incluso los cuartos con prácticas simples pero profundamente transformadoras. Carlo Acutis creía que la casa debía ser como una extensión del cielo, y para él eso no era una exageración, era solo una cuestión de intención. Él decía, no importa el tamaño de la casa, lo que importa es el tamaño de la fe que vive dentro de ella. Mucha gente imaginaba que Carlo, por gustarle la tecnología, era alguien distraído con el mundo, pero era todo lo contrario. Él usaba la computadora como instrumento de evangelización, y veía cada ambiente, el cuarto, la cocina, incluso el pasillo, como un lugar donde Dios podía ser recordado. Una vez, al visitar la casa de un amigo que se quejaba de insomnio y nerviosismo, Carlo miró el cuarto e hizo una pregunta simple. ¿Alguna vez has bendecido este lugar? El amigo no supo qué responder. Tenía objetos religiosos, sí, tenía un rosario en la mesa de noche, pero nunca había hecho una oración pidiendo la presencia de Dios allí de forma intencional. Entonces Carlo enseñó algo que se volvió práctica entre los jóvenes del grupo de oración. Toma un poco de agua bendita, que puedes pedir en la iglesia sin ningún costo. Haz la señal de la cruz en la puerta de entrada del cuarto, reza el Padre Nuestro y un Ave María en voz baja. Luego di, Señor Jesús, bendice este lugar, que aquí habite tu paz, que toda oscuridad se aleje, que toda confusión se calle, que tu luz reine en este espacio. No es una fórmula mágica, es fe viva, es entrega sincera. Carlo explicaba que objetos como el rosario, el crucifijo, la Biblia, todos ellos tienen una función, recordar que Dios está cerca. Pero también decía que cuando dejamos esos objetos sin vida, sin uso, sin oración, se convierten solo en decoración. Y en ese vacío, el mundo entra con sus confusiones. El enemigo no ocupa espacio donde hay luz, pero donde la luz se apaga, él se acomoda. Por eso, Carlo hacía mantenimientos espirituales en su casa. Como alguien que cuida de un jardín, él verificaba si sus objetos estaban bendecidos, si estaban siendo usados con fe o solo olvidados, si había paz en los ambientes donde estaban, y cuando algo parecía fuera de lugar, incluso si era solo una sensación, él no lo ignoraba. Se detenía, rezaba, pedía discernimiento. Una de las frases que más repetía era, cuanto más cuidamos la casa, más Dios se siente en casa. Y cuidar la casa, para Carlo, era mucho más que limpiar. Era transformar el hogar en un suelo sagrado. Algunas familias que escucharon a Carlo comenzaron a adoptar esa costumbre, dedicar un cuarto a la oración, aunque fuera pequeño, aunque fuera solo un rincón. Y eso marcó la diferencia. Los testimonios decían que los hijos comenzaron a dormir mejor. Las parejas discutían menos. La propia dinámica de la casa cambiaba, como si un nuevo aire comenzara a circular. No es magia, es espiritualidad vivida con sencillez. Ahora vamos a sumergirnos en las 6 manifestaciones más comunes de que hay un desequilibrio espiritual en casa y cómo Carlo ayudaba a identificar eso con sabiduría y serenidad. Carlo Acutis siempre decía que la presencia de Dios se reconoce primero por la paz. Si falta paz, falta Dios en algún rincón, repetía con convicción. Pero también sabía que no siempre la ausencia de esa paz venía de dentro de la persona. A veces era el ambiente alrededor el que estaba cargado, confuso, lleno de ruidos invisibles. Y lo más curioso, eso podía comenzar con algo aparentemente simple, como un objeto religioso fuera de lugar. Por eso, Carlo empezó a enseñar a sus amigos y familiares a percibir señales sutiles, pero profundas, de desequilibrio espiritual en casa. Él llamaba a eso interferencia en la frecuencia de la gracia. Decía que era como cuando intentamos sintonizar una emisora en la radio y solo escuchamos ruido. El mensaje está allí, pero algo está interfiriendo en la conexión. La primera señal que más notaba era el cansancio espiritual, esa sensación de sequedad al momento de rezar, un sueño extraño que empieza justo cuando comienzas el rosario, o la mente que simplemente no logra concentrarse. Carlo decía que el alma también puede resfriarse, y muchas veces lo que causó eso entró por la puerta de la sala, un objeto, una
energía, una distracción espiritual. Otra señal común era la tensión entre las personas de la casa, peleas por motivos pequeños, silencios pesados, impaciencia constante. Las personas suelen atribuir eso al estrés, al trabajo, al cansancio del día a día, pero Carlo decía que lo espiritual afecta lo emocional y lo emocional afecta el ambiente. Cuando eso ocurría, él preguntaba con sencillez, ¿algo cambió en la casa recientemente? Muchas veces la respuesta era sí, un rosario nuevo que venía de un lugar desconocido, una imagen comprada en un bazar sin bendición, y así, algo que parecía inocente, terminaba generando ruido donde antes había armonía. Carlo también estaba muy atento al sueño de las personas. Decía que el sueño revela lo que siente el alma. Cuando un niño tiene pesadillas repetidas, o cuando varios miembros de la familia empiezan a sufrir insomnio o se despiertan agotados, hay algo que pide atención. El silencio de la madrugada amplifica las voces de lo invisible, y si algo está perturbando el espíritu, es allí donde grita más fuerte. En esos casos, Carlo sugería orar en el ambiente, usar agua bendita en los cuartos y hacer una revisión honesta de los objetos presentes allí. Otro síntoma frecuente era el peso en el ambiente. No un peso físico, sino espiritual. Entras a casa y sientes el aire denso, como si respiraras tensión. A veces hasta las visitas lo notan y lo comentan. Y eso no tiene que ver con limpieza o desorden. Tiene que ver con la energía invisible que circula entre las paredes, los muebles y los objetos. Carlo decía que el objeto sagrado no es decoración. Si no se usa, si no está bendecido, si no nace de la oración, pierde el alma, y la madera sin alma se vuelve peso. También hablaba mucho sobre la falta de motivación espiritual. Esa pérdida repentina del deseo de rezar, de ir a misa, de buscar las cosas de Dios. A veces, incluso quien siempre fue devoto, empieza a sentir desánimo sin razón clara. Él llamaba a eso un apagón espiritual, y explicaba que la causa puede ser un corte invisible en el cable de conexión con Dios, y ese corte, muchas veces, tiene origen en un objeto o una influencia que entró sin ser percibida. Pero, por encima de todas las señales, había una que Carlo consideraba la más importante, la intuición. Esa voz interior que dice, hay algo que no está bien aquí, incluso cuando no puedes explicarlo, incluso cuando todo parece estar bien por fuera. Carlo decía que el Espíritu Santo sopla en el corazón, y si algo incomoda, aunque sea discretamente, es bueno prestar atención. Es Dios encendiendo una luz suave antes de que el ambiente se oscurezca por completo. Para él, todo eso no era motivo de miedo, era motivo de vigilancia. Carlo no difundía pánico, él difundía luz. Decía que el discernimiento es como una linterna que Dios pone en nuestras manos, y que al percibir esas señales, lo mejor no es huir, sino detenerse, orar, reflexionar y decidir. En la próxima parte, vamos a aprender con él cómo actuar cuando percibimos que algo no está bien, los pasos para restaurar la paz espiritual del hogar y devolver al rosario su verdadera función, ser puente entre tú y el cielo. Después de notar las señales de que algo anda mal espiritualmente, mucha gente pregunta, ¿y ahora qué hago? Carlo Acutis también escuchaba esa pregunta con frecuencia. Amigos del colegio, madres del grupo de oración, catequistas, incluso personas de la parroquia, venían a pedir ayuda después de darse cuenta de que la casa estaba pesada, la oración difícil, o que la presencia de Dios parecía distante. La respuesta de Carlo siempre era acogedora, pero firme. Decía que la fe exige decisión, y que para restaurar la paz de un lugar se necesita más que buena voluntad, se necesita actitud con propósito. Todo comenzaba con un gesto simple, detenerse, respirar y mirar alrededor con los ojos del alma. Carlo llamaba a eso inventario espiritual. Era como una pequeña inspección del propio hogar, no con miedo, sino con discernimiento. Él orientaba comenzar por los objetos religiosos, rosarios, crucifijos, imágenes, medallas, rosarios, libros y adornos. Carlo nunca decía que se tirara nada por impulso. Enseñaba a observar con calma, preguntar, ¿de dónde vino esto? ¿Está bendecido? ¿Se usa con fe? ¿O solo está aquí como adorno? En muchos casos, las personas ni siquiera sabían el origen de ciertos objetos. Habían venido de ferias, anticuarios, regalos de desconocidos o tiendas en línea. Carlo explicaba que el problema no era el objeto en sí, sino la intención con la que fue hecho o usado. Un rosario puede ser hermoso, pero si fue manipulado con fines equivocados o usado
de forma supersticiosa, lleva consigo una confusión espiritual. Y la confusión es lo opuesto a la paz. Si el objeto causaba inquietud, si al tocarlo la persona sentía malestar, tristeza o pesadez, Carlo proponía dos caminos. El primero era llevarlo a un sacerdote de confianza, alguien con experiencia espiritual, y pedirle que orara sobre el objeto y, si fuera posible, lo bendijera nuevamente. La bendición, según Carlo, no es un reinicio mágico, sino una reorientación espiritual. Reconduce el objeto a su propósito original, ser canal de Dios, no de distracción. Pero había casos en los que el mismo sacerdote orientaba que el objeto fuera retirado de la casa por prudencia. Y en ese caso, Carlo siempre decía, trátalo con respeto. Aunque haya sido usado de forma errónea, es un objeto que lleva la apariencia de lo sagrado. Por eso, debe ser descartado con oración, sin falta de respeto. Algunos sacerdotes recomendaban enterrarlo o quemarlo después de una oración de entrega a Dios. Nunca tirarlo a la basura como algo cualquiera. Después de ese proceso, Carlo recomendaba un paso fundamental, la consagración del hogar. Y él lo hacía con una sencillez tan hermosa que incluso los niños lo entendían. Enseñaba así: toma agua bendita, ve de cuarto en cuarto, reza con fe y habla con Jesús como si Él caminara contigo por la casa. La oración era simple, pero llena de sentido, algo así: Señor Jesús, esta es mi casa, no es perfecta, pero es tuya. Entra, bendice, limpia, ilumina, que toda oscuridad se aleje, que todo cansancio se vaya, que este sea un lugar donde el cielo se sienta en casa. Carlo también incentivaba a colocar un crucifijo bendecido en las entradas de la casa y en los cuartos, no como un amuleto, sino como un signo visible de la alianza con Dios. Él decía que la cruz en la pared no vale nada si no la llevamos en el corazón, pero si está en ambas partes, entonces sí protege. Además, recomendaba mantener un espacio para la oración. Puede ser pequeño, puede ser improvisado, un rinconcito con la Biblia, una vela, una imagen de la Virgen, un rosario, y lo más importante, que sea usado. Carlo decía que no existe altar santo con oración vacía. Lo que hace que el lugar se vuelva sagrado es la presencia de la fe. Por último, Carlo orientaba a mantener una vida de oración simple y constante. Un rosario al día, una comunión dominical, una conversación con Dios antes de dormir. Él insistía en esto porque sabía que el mayor escudo espiritual de una casa no es el objeto, es la fe viva de quien vive en ella. Voy a presentarte historias reales de personas que siguieron los consejos de Carlo y vivieron verdaderas transformaciones en sus hogares, no por magia, sino por una fe puesta en práctica con amor y decisión. Pero antes, échale un vistazo y revisa si ya dejaste tu like en este video. Eso ayuda mucho a que YouTube muestre este contenido a más personas que también necesitan esta advertencia de Carlo. Así que no te olvides de dar me gusta, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a continuar. Carlo Acutis siempre creyó que la fe era como una piedra arrojada a un lago. Aunque sea pequeña, genera ondas que se expanden mucho más allá de lo que se imagina. Y fue así que, incluso después de su partida, los consejos que él daba siguieron transformando vidas. Todo porque hablaba desde un lugar de sinceridad, sencillez y amor. Una de las historias más conmovedoras ocurrió con la familia de la catequista de la parroquia que Carlo frecuentaba. Ella, una mujer devota, siempre rodeada de objetos religiosos, empezó a notar que algo extraño ocurría en casa. Los hijos no dormían bien. El esposo estaba impaciente. La oración parecía no fluir como antes. Ella, que siempre había tenido una fe firme, empezó a sentirse espiritualmente agotada. Durante una conversación informal después de la misa, comentó con Carlo que sentía un peso extraño en el ambiente. Él la escuchó con atención y le hizo la pregunta de siempre: ¿recibieron algún objeto nuevo últimamente? Ella pensó y recordó. Había recibido de una conocida un rosario antiguo, muy bonito, con detalles en negro y plata. Estaba colgado en el altar de la casa. Nunca había sido bendecido. Carlo le pidió amablemente que llevara el rosario al sacerdote para que lo bendijera. Cuando el padre lo vio, inmediatamente sintió algo distinto. Oraron y decidieron que era mejor sustituirlo por uno nuevo, bendecido desde el inicio, proveniente de una fuente confiable. Pocos días después, la catequista volvió emocionada. Los hijos volvieron a dormir bien. El ambiente en casa cambió. La oración volvió a tener fuerza.
casa. No era coincidencia. Era espiritualidad tomada en serio. Otra historia involucró a un joven del grupo de confirmación, amigo de Carlo. Estaba pasando por una etapa difícil. Se sentía ansioso, triste, alejado de las cosas de Dios. Cuando Carlo fue a visitar su casa, notó que en el cuarto del chico había varios objetos espirituales mezclados, rosarios coloridos con símbolos de otras creencias, cristales, inciensos e incluso un libro que hablaba de oraciones para atraer prosperidad universal. Carlo, sin juzgar, se sentó al lado del amigo y le dijo con cariño: «Estás intentando conectarte con todo, pero te olvidaste de conectarte con lo esencial». Limpiaron juntos el cuarto. Dejaron solamente la Biblia, un crucifijo simple y un rosario de madera bendecido. Esa misma noche, el chico lloró mientras rezaba. Sintió una paz que no sentía desde hacía meses, y el domingo siguiente volvió a misa, por decisión propia. Son muchos los testimonios. Una señora mayor que sufría con pesadillas y descubrió que una imagen que había comprado por internet tenía símbolos ocultos en el reverso. Una pareja que vivía en crisis y restauró el diálogo después de bendecir la casa y crear juntos un pequeño altar familiar. Una adolescente que sentía tristeza sin motivo y que después de limpiar su cuarto y rezar con Carlo, empezó a sentirse ligera, como si algo finalmente se hubiera ido. Estas transformaciones no ocurrían por rituales secretos ni fórmulas místicas. Ocurrían porque las personas se detenían, miraban con fe y volvían a poner a Dios en el centro del hogar. Carlo decía que el problema de muchas casas hoy no es la falta de belleza, es la falta de propósito. Tenemos imágenes, rosarios, cruces, pero a veces falta intención, falta vida, falta oración. Y cuando estos tres regresan, intención, vida y oración, incluso los cuartos más oscuros comienzan a brillar otra vez. En la próxima parte vamos a entender con Carlo cómo evitar que todo esto vuelva a ocurrir. ¿Qué cuidados mantener en el día a día? ¿Qué observar al comprar nuevos objetos religiosos? Y cómo transformar tu casa de verdad en un lugar donde Dios se sienta en casa. Después de todo lo que Carlo enseñaba, una pregunta siempre acababa surgiendo. Está bien, pero ¿cómo mantengo esto en el día a día? ¿Cómo evito que mi casa vuelva a ser un lugar espiritualmente confuso? Su respuesta era tan simple como profunda. Decía que, del mismo modo en que necesitamos limpiar la casa por fuera, también necesitamos cuidar la casa por dentro. Y que eso no se hace con fórmulas difíciles, sino con constancia. Carlo explicaba que una casa protegida espiritualmente comienza con 3 pilares: oración, presencia y discernimiento. La oración es el oxígeno del alma. Carlo se aseguraba de separar un tiempo para rezar el rosario todos los días, incluso con todas las distracciones que ofrece la vida moderna. Sabía que el rosario era más que una repetición de palabras, era una cadena que conectaba su casa con el cielo. Decía que cada Ave María bien rezada es como un ladrillo espiritual construyendo un refugio dentro de tu casa. La presencia es lo que transmitimos en el ambiente. Carlo enseñaba que si queremos que Dios habite en nuestra casa, debemos vivir como hijos de Dios allí dentro, con respeto, con perdón, con verdad. No sirve de nada colgar un crucifijo en la pared si en la sala solo hay gritos, chismes, peleas y falta de cariño. Él decía que el Espíritu Santo no hace ruido, pero se aleja cuando el ambiente se llena de ruidos que no vienen del amor. Y el discernimiento, para él, era el radar del alma. Carlo recomendaba que cada vez que fueras a comprar o recibir un objeto religioso, hicieras una oración antes. Señor, que no acepte nada que no venga de ti. No era miedo, era celo, era conciencia. Además, orientaba que, siempre que fuera posible, los objetos fueran adquiridos en lugares confiables, librerías católicas, conventos, tiendas parroquiales, y que fueran bendecidos por un sacerdote antes de ser usados. Eso, según él, era como activar el Wi-Fi de la gracia, una metáfora que le encantaba usar. Carlo también sugería crear rutinas espirituales en casa. No tenía que ser nada exagerado. Podía ser algo como hacer la señal de la cruz al salir y al entrar, rezar un Padre Nuestro antes de las comidas, tener una vela encendida el domingo, recordando que es el día del Señor, leer juntos un pasaje del Evangelio una vez por semana, y si es posible, rezar el rosario en familia, al menos una vez al mes. Él creía que esos gestos simples mantenían la casa viva espiritualmente. A Dios le gusta la rutina, decía, porque la rutina hecha con amor se convierte en altar. Otro consejo que Carlo daba era prestar atención a los pequeños cambios de atmósfera. Si la casa comenzaba a sentirse extraña, si la oración se volvía difícil o si los miembros de la familia se volvían excesivamente impacientes,
era hora de detenerse y orar de nuevo, hacer una nueva consagración, llamar a un sacerdote para bendecir los cuartos, comenzar de nuevo. Él enseñaba que no es una vergüenza darse cuenta de que la fe se ha enfriado. La vergüenza es seguir como si nada estuviera pasando, y que todo, nuevo comienzo por pequeño que sea, es un paso hacia la luz. Para Carlo, la casa era como una capilla, pero no de esas silenciosas y frías. Era como una capilla con vida, con risas, con aromas de comida, con ruidos de niños, pero con Dios en el centro. Y dejaba un recordatorio que tocaba a todos los que lo escuchaban. Dios no necesita una casa perfecta, pero necesita un corazón dispuesto. Y cuando encuentra ese corazón, transforma cualquier lugar en un pedacito del cielo. En la próxima y última parte, vamos a cerrar este recorrido con un llamado a la vigilancia espiritual, pero también a la confianza, porque, como decía Carlo, no estamos solos. El cielo entero se mueve cuando alguien decide vivir con Dios de verdad. Carlo Acutis solía decir que la tristeza es mirar hacia uno mismo, la alegría es mirar hacia Dios, y tal vez esa fue una de sus marcas más profundas, la alegría. Incluso enfrentando una enfermedad cruel, incluso sabiendo que tendría poco tiempo de vida, Carlo nunca fue una persona abatida. Irradiaba algo distinto, una luz serena, una certeza constante, y esa luz venía de la fe que vivía con radical sencillez. En los últimos días de su vida, repetía con frecuencia que no quería desperdiciar ni un minuto con lo que no agradaba a Dios. Y eso incluía todo, desde los sitios web que visitaba en su computadora hasta los objetos que dejaba en su habitación. Todo tenía que ser coherente con el cielo que quería habitar y anticipar aquí en la tierra. Y por eso se tomaba tan en serio las señales espirituales en casa, porque sabía que el hogar es el primer altar de la vida. Es donde aprendemos a amar, a rezar, a arrepentirnos, a confiar. Carlo no quería que las personas vivieran con miedo. Quería que vivieran despiertas, con los ojos del alma abiertos, sabiendo que así como limpiamos la casa por fuera, también necesitamos limpiar espiritualmente los espacios donde vivimos, no como quien teme maldiciones, sino como quien tiene celo por lo que es de Dios. Él decía que el rosario no es solo una cadena de cuentas, es una cadena de fe, un arma poderosa en manos de quien reza con amor, pero que también necesita ser respetada, bien elegida, bien usada, bien cuidada. Y si hoy, después de este recorrido, miras tu casa con más conciencia, si miras ese rosario colgado en la pared y te preguntas si realmente lleva oración, si comienzas a cuestionarte sobre lo que entra y permanece en tus espacios, entonces Carlo ya logró lo que quería, despertarte a lo esencial, porque al final de cuentas no se trata de objetos, se trata de presencia, de la presencia de Dios. Puedes tener el rosario más simple, de hilo, con cuentas de madera, pero si está bendecido, si se usa con fe y está en las manos de alguien que confía, entonces tiene poder, porque el poder viene de lo alto, y la fe es el hilo que conecta nuestra casa con el cielo. Carlo también decía que todos nacen como originales, pero muchos mueren como copias. Él no quería eso para nadie. No quería que su vida fuera una copia del mundo, ni que su casa fuera una repetición de hogares sin Dios. Quería autenticidad, quería santidad, y quería que todos supieran que eso es posible, incluso hoy, incluso siendo joven, incluso en tiempos difíciles. ¿Y tu casa, cómo está? Tal vez ahora, después de todo lo que has escuchado, algo dentro de ti se haya despertado. Un deseo de comenzar de nuevo, de limpiar, de consagrar, de volver a rezar con intención, de dejar de ignorar ese peso extraño en el ambiente y hacer algo al respecto, de transformar tu hogar en un lugar de bendición, no solo de apariencia, sino de verdad. Entonces empieza, toma ese rosario que habías olvidado, llévalo a bendecir, separa un rinconcito para la oración, pide que Dios entre de verdad en tu casa, y cuando Él entre déjalo quedarse. No hace falta prisa, ni grandes gestos, empieza con fe, un cuarto a la vez, una oración al día, un sí en el silencio. Y si este video tocó tu corazón, si algo dentro de ti se movió, si alguna parte tuya quiere decir, lo entendí, Carlo, escribe en los comentarios, mi casa es de Dios. No es solo una frase, es una decisión, un gesto, una señal para el cielo. Que Carlo te inspire, que María te guíe, que Dios bendiga tu casa, y que la paz que tal vez estaba ausente empiece hoy a volver.